Aquí comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, queridos amigos, desde esta fría Buenos Aires. Vos, Machtir, ¿cómo les va? Muchas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares. Hoy, 27 de junio, programa número 20 y preparándonos pronto el programa número 1000 de Dinaye Yiddish Show, grandes festejos, grandes por todo el mundo. Itzikl, ¿estás en la playa o estás en Sderot? Estoy en Sderot con el aire acondicionado porque si ustedes está fresca a la mañana, acá hay 36 grados a la sombra, ahora. Hoy ve. Sergio Lerer, ¿qué Yo, pasa en Montserrat? no es Montserrat, ahora me río y no me acuerdo, es Valvanera. Al lado. Valvanera, al lado. Como Bien, dirían nuestros amigos mexicanos, otra colonia. otra colonia. Para mí es a Baremer, Buenos Aires, un cálido Buenos Aires, porque estoy acá con ustedes y con nuestros queridos Schwerers. Saludos a todos. Lucas, ¿cómo andamos? Sehr gut. También, acá no hace frío, porque sobre todo porque tengo al calefactor prendido, pero después el resto también, en mi Valvanera también hace frío. Y ahora vamos a cambiar el enfoque, porque hasta ahora decíamos de una forma y ahora decimos ajaroná, javiva. Hola, hola Silvia. Sehr gut. Very good. Bueno. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos WhatsApp? Claro que tenemos WhatsApp, es el 54911-3770-2728 y Fahrschrab 3770-2728. Solo mensajes, no llamar o escribir en nuestro chat, en nuestro Shmueskestl. Y Silvia, ¿vamos a poder dar el nuevo WhatsApp del Ivo? En un minutito. En un minutito, pero cuando anunciemos las actividades, lo vamos a dar para nuestros queridos oyentes que mandan mensajes por acá, por allá, por más acá, por más allá. ¿Cuándo es el TISH? ¿Cuándo empiezan los cursos? ¿Cómo me anoto? Hay un WhatsApp directo a las fuentes de información y ¿cómo hay que decir, Lerer? Fahrschrab. Vayan a buscar papel y lápiz, ya les vamos a dar muchas informaciones. Y a un queridísimo amigo del Ivo, de Dinaye Yiddish Show, el nombre quizás le resulte muy familiar por sus actuaciones como uno de los grandes pianistas de nuestro tiempo, Yevgeny Kissin. ¿Le suena el nombre? Después de las vacaciones lo vamos a traer a la Yiddish Show, de sus vacaciones. Y como él está pasando unas merecidas vacaciones junto a su esposa en Odessa, le dedicamos este Retenish.
nos tienen que llamar por WhatsApp mensaje solamente al 37 70 27 28. Señores, ¿quién canta Odessa Mama? Adelante. Wenn es sich noch nicht gewähnt, in der schönen Stadt Aden, hat die Welt gar nicht gesehen, in weiß nicht im Progress. Was mir Wien, in was Paris, blotte häusig, kein Vergleich, nur Aden, hat dort nicht a Ganeden so geteilt. Dorthin attraktiv, der Leint will nach dir, die verbeißen der Zieh, a frisches Kombri, Baschmala im Balik, in zu dem Assaschlik, mit a Gidgläsel Wein, was kann besser noch sein. Ay, Odessa Mama, bist mit feierlich von Schied. Ay, Odessa Mama, gewalt ist Bank noch dir. Ay, Odessa Mama, wer kennt dich vergessen wer? Ay, Odessa Mama, ihr Bank noch dir schwer. Deine Gassen, Trottoiren, deine prächtig lächtig schön, die Cafés, die Boulevarden, das vergessen kann man nicht. Die charmanteste Zigankes mit dem Tumult der Aram, die Hotel, die Mamsell, liegen mir noch jetzt in Tam. Oh ja, Odessa Mama, bist du tired von Schied? Oh ja, Odessa Mama, gewalt ich denk noch dir. Oh ja, Odessa Mama, ich möchte mich vergessen wer. Oh ja, Odessa Mama, ich möchte dir schwer. Ay, 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 das vergessen kann man nicht. Ay, 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 wie wollt ihr gewollt sein? Ach, stibidum, stibidibidibidam, stibidim, stibidam, stibidibidibida. Ach, stibidam, stibidibidibidam, ach, stibidim, bamba. Ay, Odessa, Odessa Mama, bist du schönste Panorama. Jeder Ringer hat dich stark geschäft. Die Zentralen, Restauranten, Heimtag, Besser, die Limanen. Wer weiß, was ist die Worte in mir jetzt? Adis, Adis, ich wein von mir. Adis. Muy bien. Tan difícil no es. Nuestros queridos amigos ya van acertando. Eliezer Bobrovsky, Claudio Colosimo de Brasil manda saludos y un mensaje en yiddish de Boris Karloff. ¿Saben quién es Boris Karloff? Un notorio poeta. Un gran poeta. Ya lo vamos a traer a la Yiddish Show, a la Ganze Yiddish Show, y vamos a hablar con él en Ganz nach Yiddish. Y Boris Karloff, el querido hermano Dov Berkerler, escribe: Versteh nur mit Narz a Schott, was ich kennisch kein Spanisch. Seid alle gegrüßt und gebencht. Él nos escucha con el corazón, todavía no sabe castellano, nos saluda Oberberkele, Warzu noch a dreiviertel Show, gehe mir arriber in ganz nach Yiddish. Und du wirst sich einmal beteiligen. Le estamos diciendo a Berkele que en 45 minutos pasamos a Yiddish y que él va a ser un invitado a nuestro encuentro como un gran poeta yiddish contemporáneo. No, entonces invitamos a Boris Karloff como poeta y otro día invitamos a Dov Berkerler, el lingüista, que no tiene nada que ver uno con el otro.
y algún día vamos a hacer un tercer Berkeley, un Farbrengen. El Farbrengen es mejor que la literatura, los cursos y la poesía. Bien. Así que tenemos información, Lehrer. Claro que tenemos información, Abraham. Si es con sonido mejor, no sé si me escuchan. Perfectamente. Bien. Fin dein Moil in unsere Zuhörer säuern. Oyern. Yo creí que ibas a repetir lo que dijiste en off. Bueno, entonces les contamos que tenemos muchas actividades. Nuestras actividades están centradas ahora en el próximo seminario que comienza ahora en el mes de julio, ya está comenzando y vamos a hablar de eso, pero tenemos nuestras actividades tradicionales, que es los lunes justo al mediodía, con nuestro querido Eliezer Shem Tov, Toire o Fiddish, y ya siguen los cursos de literatura en todos los niveles. En el IVO tenemos 15 cursos hoy Fiddish, ni más ni menos. Y tenemos nuestros miércoles, que cada miércoles, no todos, pero casi todos los miércoles, te traemos los temas más interesantes del Yiddish y la cultura judía, y tenés que inscribirte y pedir el enlace de acceso a la reunión de Zoom a info@ivo.org.ar, y repito, info@ivo.org.ar, y te pedimos que apoyes todas nuestras actividades dentro de tus posibilidades. Tenemos una contribución sugerida para nuestras actividades de 300 pesos. Y tenemos el próximo miércoles, que es el último, recuerden bien, no es el cuarto, sino es el último miércoles de cada mes, que habitualmente es el cuarto, pero a veces puede ser el quinto, como en esta oportunidad. Tenemos Yiddish Tish con Abraham Lichtenbaum. ¿Y de qué nos va a hablar Abraham Lichtenbaum? Esta vez nos va a hablar de amor, nos va a hablar del Yiddish y el amor. Qué lindo, Abraham, va a ser escucharte este miércoles a las 19 horas. Y todas las actividades están en Facebook Ivo. Y bueno, tenemos el primer miércoles del mes que viene, tenemos Take Meet Leader con Alejandra Charny, y el próximo Take Meet Leader, que va variando de país en país, de cultura en cultura, es el 7 del 7 a las 7. ¿Qué les parece? Número cabalístico si los hay. Y nos vamos a Inglaterra. El equipo de TEI está conformado por Judith Elkes, Yasmín Garfunkel, Pablo Feibel Levington, Diego Uberman y Alejandra Charny, por supuesto. Y después tenemos el tercer miércoles de cada mes, Masterclass, con Gustavo Bulgach y Abraham Lichtenbaum, en que nos deleitamos con las más grandes creaciones, historias de los protagonistas del klezmer. Y en pantalla, queridos amigos, ya está el WhatsApp de Fundación IVO. Verschreibt en verschreibt sich. Lo voy a decir en Yiddish, que es muy difícil. Mentar WhatsAppieren. Hay que mandar un WhatsApp al 54911 de todo el mundo, 54911 3770 2735. Sergio, telón de micrófono. Te decía que este WhatsApp reemplaza al anterior, ¿cierto? No por ahora. No por ahora. Bien. No por ahora. No por ahora. No por ahora. Así que vamos, Silvia, ¿va a haber en serio un curso universitario en UNTREF? Hola, ¿qué tal? Good morning. Hoy vamos a charlar un rato sobre el seminario internacional que organizamos en conjunto con la Universidad de 3 de febrero, que empieza el 12 de julio.
Y tenemos dos invitados muy especiales que nos van a comentar sobre los cursos que van a dar en el seminario. Y estos dos invitados especiales son Abraham Lichtenboim y Lucas Fishman. Abraham es quien tiene a cargo los cursos del nivel más avanzado de Yiddish, y Lucas es quien tiene a cargo iniciar a los estudiantes en el aprendizaje del idioma Yiddish. Pero yo voy a reportear a quien va a dar una introducción y una iniciación a la lectoescritura. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, pero primero los voy a entrevistar yo. Abraham, vos vas a dar dos cursos. Vas a dar dos cursos de literatura. Y lo que te quería consultar era si podías contarnos de qué se tratan los cursos, cuáles son los temas, los contenidos. Yo voy a tratar primero de eliminar la imagen del shtetl, porque generalmente tenemos una imagen que el pueblo judío durante 1000 años de vida judía en Europa vivió encerrado en un shtetl, estudiaban, las mujeres trabajaban en el mercado y los hombres iban a estudiar Gemure. Y puede ser que haya habido una gran proporción, pero existió otra vida. Y nosotros vamos a ver cómo escritores describieron ese pasaje a la modernidad, a los tiempos modernos a partir del siglo XIX. Ese va a ser un material con los avanzados. Con los intermedios vamos a desmistificar otra vez en este postmodernismo donde la femineidad ocupa el lugar que debió ocupar siempre y la inclusión de la mujer en la literatura yiddish a través de las escritoras poco conocidas, pero muy famosas en su época. Es una cosa muy rara que la mujer ocupó desde el primer momento un lugar especial en la literatura yiddish. Mis maestros me enseñaron a mí quizás 1 o 2 nombres. Y nosotros vamos en este curso intermedio a introducir por lo menos 10 grandes escritoras de primerísimo nivel que pueden competir perfectamente con los grandes de la literatura yiddish. Y van a ser parte de esa gran pléyade de escritores que inventaron la moderna literatura y la lengua yiddish contemporánea. Así que este es el desafío, 3 semanas a partir del día 12, ¿no? A partir del día 12 de julio, la inscripción está abierta ahora, así que quien se quiera sumar, que no lo deje para último momento, porque el 12 ya la inscripción va a estar cerrada, en realidad quedan muy poquitos días. Y Abraham, en tus cursos, ¿cuál es la metodología de trabajo? ¿Cómo se trabaja en clase? El alumno recibió previamente el material, yo hago una introducción y discutimos los aportes y los contenidos de los materiales entre todos. Excelente. Entonces, para poder participar, lo que, digamos, el requisito sería que el estudiante o la estudiante sepa leer como Claro. para poder trabajar los textos. Por ejemplo, en el curso superior tiene que saber leer, sí o sí. En el curso intermedio se anota mucha gente que habla yiddish como hablaba en su casa, como escuchaba en su casa,
Y en un curso que va a comenzar con Silvia, el aprestamiento a la lectoescritura. Pero los que todavía no saben o tienen dificultades pueden inscribirse en el curso intermedio. Y de Perfecto. hecho tuvimos este año mucha gente que participó del curso intermedio, gozó de la literatura yiddish y va a seguir estudiando. ¿Qué va a hacer? Nadie nació aprendiendo, sabiendo Excelente. todo. Abraham, bueno, Lucas, te quería consultar, quería que nos cuentes vos cómo es enseñar Yiddish desde cero. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, es un gran desafío, sin duda. Aunque parezca trillado, lo es. Y aunque parezca trillado, es hermoso también. Por un lado es muy interesante conocer, en la medida que es posible, por qué hay gente que se acerca a aprender Yiddish, que lo desea, porque además es algo que muchas veces es medianamente cercano a lo que me pasó a mí hace no tantos años, que no sabía Yiddish y me acerqué y ahora estoy acá. Vaya uno a saber qué pasó en el medio, cómo fue eso. Y a la vez es una instancia en la cual hay que enfrentarse mucho con muchos miedos que aparecen, porque aparece mucho miedo sobre todo con la escritura, ¿no? Hay algo donde hay una asociación tan fuerte entre el idioma que se aprende y la escritura, no solo con el yiddish, sino por el peso que tiene la escritura en nuestra sociedad, ¿no? Cualquiera, entiendo que es algo que pasa siempre cuando se acercan a estudiar una lengua con otro alfabeto. Entonces, ahí hay un gran desafío que es intentar evitar ese miedo y por eso intento hacer bastante foco en el acercamiento desde la oralidad, ¿sí? Que se pueda trabajar desde la sonoridad del yiddish. No es algo tan difícil de producir para nosotros, o sea, la mayor parte de la fonología del yiddish es accesible para hablantes de español. Entonces, que venga más por ese lado y no se puede obviamente restar peso a la escritura. De todos modos, va a estar todo el material, está transliterado, está escrito tanto en yiddish como en un alfabeto comprensible para cualquier persona que sepa leer en castellano. Si no saben leer en castellano, si hubiera ese caso, no hay problema. Vienen, es más, quizás les sea más fácil a las personas que no saben leer y escribir en castellano que a las personas que ya saben. Pero bueno, entiendo que trabajamos con mayoría de gente instruida. Pero al mismo tiempo, al estar de este lado, es muy placentero ver como alguien que no sabía o que dice no saber nada del yiddish, a los pocos días está pudiendo leer, está pudiendo entender una frase simple, está pudiendo hacer una pequeña descripción o una presentación propia. Y además yo intento que en estas camadas que están llegando al yiddish, como dice Abraham, que quiere desterrar los mitos del Städte y los mitos de la representación y todos los lugares comunes del yiddish, quienes empiecen ahora ya no lleguen con esos lugares, con esas representaciones trilladas. ¿Sí? Eso es algo que yo creo que en cierto modo le hizo un poco de daño a la enseñanza del yiddish, ¿sí? Más allá de ciertas campañas de desprestigio que se valieron también de esos lugares comunes, pero último me parece que es más rico enseñarlo desde la multiplicidad que tiene el yiddish y no desde una perspectiva lineal de aprendizaje o de lectura cerrada sobre el yiddish como un campo, como una lengua y una organización social unidimensional, ¿no? Entonces ahí intento, es algo que por ahí vamos, más o menos. Genial. Quería retomar algo que vos dijiste de que... Perdón, Sí. tengo que leer un mensaje recibido para Lucas y yo voy a suscribir las palabras de Norberto Jatemliansky. Lucas es un mago.
hace milagros con quienes venimos de cero o con alguna base muy lejana. Así que cualquiera Dank. puede aceptar el desafío. Bueno, gracias Norberto. Pisotadas. Sí, viene tolerándome hace más de un año ya. Bueno, justamente quería retomar algo que también menciona Norberto, y es que hay mucha gente que quiere empezar de cero porque no se siente segura o no tiene una base organizada. Perdón, mi perrita está escuchando. Es un Ahí dice yo. oyente, es un oyente, es un oyente. Oyente fiel. Sí. Ständig do. Ja, allergisch euch. Talmid una Zuhörer. Sí. No. ¿Cómo se congenia, cómo se trabaja cuando tenés gente que se supone que viene a aprender de cero, pero en realidad tiene todo un bagaje de conocimientos que va surgiendo a medida que empiezan los cursos, ¿no? Sí, hay algo que es algo que pasa extraño, ¿no? Con Yiddish, que tenemos gente que viene a aprender de cero y tiene mucho conocimiento previo, y que por lo general no pasa, al menos en esta ciudad, aunque sea un curso internacional y sea online, lo cual permite que venga gente de otros lugares, pero no pasa tanto con otras lenguas. Por lo general, quienes se acercan a aprender francés o italiano, japonés, no suelen tener un conocimiento previo. En Yiddish pasa mucho, y a mí lo que me interesa es cómo esa representación a veces es un poco contradictoria, porque es mucha gente que dice, yo no sé nada de Yiddish, y al mismo tiempo conoce mucho, o inclusive esa imagen común de, esto es lo que decían en mi familia, pero esto no está bien dicho, ¿no? Esto no existe en Yiddish, ¿no? Hay una fantasía muy de que lo que recordaban, lo que decían los abuelos, es un invento de los abuelos, y eso no es el Yiddish, como que si eso no fuera el Yiddish real, ¿no? Que no es algo tan ingenuo que pase, digamos. ¿Por qué alguien piensa, cuáles son los motivos que llevan a que una persona piense que lo que decían sus abuelos no es una lengua realmente, o es un cocolicho, o algo peor? Tiene diferentes motivos, ¿sí? No nos vamos a poner ahora a discutirlos. Pero entonces, seguramente que vamos a conversar sobre eso en el seminario. Sí. ¿Sabes? Eso es. No hay que decir todos los secretos. Hay algo que, señores, en Yiddish se dice mit Nessen kommt der Appetit. Y yo de Essen y Appetit algo entiendo, pero vengan a estudiar. Mit Nessen kommt der Appetit. Y al mismo tiempo, para mí también está buenísimo para estos casos, lo que implica la reflexión sobre los conocimientos propios, ¿sí? O sea, nosotros todo el tiempo, una cosa es para quienes se acercan de cero porque tal vez no escucharon nunca Yiddish en su vida y todo sonido es nuevo, y otra cosa es para quienes saben algo y hay un trabajo sobre lo que ya conocen, sobre lo que ya estuvieron viendo, que es inclusive algo en lo que hay que pinchar muchas veces, que es al comparar con español también hay una exigencia de reflexionar sobre nuestros propios conocimientos de nuestra lengua materna, ¿no? Entonces, es algo que, está bien, algunas personas sí estamos, porque bueno, por ciertas asociaciones estamos todo el tiempo pensando en predicativos o en casos, pero la mayoría de la gente usa pronombres en castellano y no está pensando en si esto es un objeto indirecto, si esto es un objeto directo. Bueno, esos conocimientos que tenemos también va a haber que hurgar un poquito ahí, así que en ese sentido el desafío sobre la reflexión propia, sobre los conocimientos lingüísticos propios, está para la gente que viene sabiendo Yiddish o para la gente que viene sin saber Yiddish. Es difícil, pero quiero decir, es difícil porque es algo a lo que no tenemos tanta oportunidad de hacer, ¿no? O sea, no solemos reflexionar sabemos digerir comida y no solemos reflexionar sobre cómo funciona nuestro sistema digestivo. Sabemos hablar en castellano y no solemos reflexionar sobre nuestros conocimientos en castellano. Así que
vamos a ir por ahí. No sé si aclaré algo o si asusté más aún. No, no, está perfecto. Señores, no hay que saber en ingeniería electrónica para saber que no se pueden meter los dedos en un enchufe. Pero, señores, vengan, se van a, ustedes piensan que el Lehrer no se esfuerza y no tiene trabajo. Un Asmir Leknhonik lo va a explicar seguramente en alguna lecție Lucas. Y por ahora yo creo que descubrimos muchos secretos. Y ojalá después de la Yiddish Shul tengamos algunos oyentes que quieran aceptar el desafío. Itzik. Quiero preguntarle a Silvia dos cosas. Uno, ¿hay que tener nivel universitario para participar de los cursos? Y mi segunda pregunta es, ¿cuál es el deadline? ¿Cuál es el letzte date para anotarse? Bueno, primero, si hay que tener nivel universitario para anotarse. No, no hay que tener nivel universitario ni para anotarse ni para participar. Lo que pasa es que este es un curso organizado por la Universidad Nacional de 3 de Febrero que puede otorgar créditos universitarios. Entonces, para la gente que quiere recibir esos créditos universitarios, sí hay requisitos. Tiene que tener nivel universitario y además tiene que participar en forma sincrónica de las clases, o sea, tiene que estar conectado al Zoom todos los días durante 3 semanas, y aparte tiene que presentar trabajos finales de acuerdo a los requerimientos de cada curso. Pero esos requisitos son solamente para las personas que aspiran a recibir los créditos universitarios que son como si fuera un seminario de doctorado. Ahora, para la gente que quiere participar, puede participar del mismo seminario, en el mismo nivel, con la misma intensidad, solo que no está obligada ni a tener el título académico, ni a participar en forma simultánea, o sea que puede escuchar en su tiempo libre o practicar en su tiempo libre con las clases grabadas, y tampoco tiene la obligación de presentar trabajos. Sí, obviamente si quiere hacer los ejercicios, si los quiere presentar, Borujabo. Y en otros programas, Silvia, seguramente hablaremos de las actividades extracurriculares que también enriquecen, como La semana que viene. La semana que viene, y como tratamos de hacer también en la Naya Yiddish Show, traemos material grabado de nuestros archivos particulares o algunos que circulan por ahí en algunos sitios de interés por el Yiddish. En este caso traemos, ya que hablamos de un curso del pasaje del shtetl a la gran ciudad, hace 70 años se publicó en Nueva York un libro, Las canciones de Avrom Reisen, con una introducción del autor. Muchas de esas canciones tienen que ver con ese pasaje del shtetl a la gran ciudad, a la crisis del shtetl en el proceso de urbanización y a los cambios de paradigmas del siglo XIX que hicieron que algunas actividades cayeran en desuso y fuesen criticadas. Gemure se estudia hasta hoy en día, pero Avrom Reisen escribió una canción, Der Gemorening, la melodía tradicional con el cual se estudia el Talmud y la crisis de identidad y de valores de un muchacho judío que estudia en la yeshiva. Y lo va a cantar una lamentablemente ignorada cantante que ocupó hasta la década del 80 un lugar muy importante
en la canción de música clásica de cámara, participó en muchísimos coros, el coro Azamir con Bernardo Fayer como solista y una gran cantante, Fanny Luisa Zolzinski, que participó en muchísimos Tokfunin de la Fundación Ivo y al cual yo tuve el honor de presentar en varias oportunidades. Lamentablemente falleció muy joven y traemos a Fanny Luisa Zolzinski, la tía de Gabriela Pochinki, el que conoce a Gabriela, en la canción de Avrom Reisen, Der Gemorening. Adelante, Lucas.
Bueno, Fanny Luisa Solzhenitsyn, una grande de la canción yiddish y de la música de cámara. Nosotros sabemos que la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre del 39, pero eso fue en Polonia. En Lituania comenzó el 22 de junio de 1941, hace exactamente 80 años, cuando las tropas hitleristas entraron a Lituania por las ciudades del Báltico, Klaipėda y Palanga, hermosas ciudades, un puerto y un lugar de veraneo. Y la primera actividad que hicieron, ya era verano, había un campamento de niños judíos que tomaron prisioneros y tuvieron obligados a hacer trabajos forzados durante muchos años. La comunidad judía de Lituania conmemoró esta fecha esta semana. Así que el 1 de septiembre comenzó y el 22 de junio del 41 ingresaron las tropas a Lituania. Y hay otra información que quisiéramos compartir con ustedes, queridos oyentes, y es algo publicado hoy. Silvia, ¿qué se publicó hoy en el diario La Nación? Bueno, Silvia ist verstummt, traigo yo la información. Hoy, la revista del diario La Nación, uno de los grandes periódicos nacionales argentinos, publica un destacado artículo a un libro que la Fundación Ivo ayudó con material y con asesoramiento a que Javier Sinay, junto a la traducción de nuestra querida Hanne Breitman, publicaran hace un par de meses y al cual le dedicamos un programa, y es la historia del periodismo yiddish, esos pioneros que Pinie Katz, un gran periodista y ensayista, publicara en 1929, que Javier Sinay encontró en el Ivo buscando información sobre su bisabuelo Michla Cohen Sinay y que se publicó en Buenos Aires hace un mes. Así que esta es la información que tenemos de el mundo judío. ¿Y qué pasa, Itzik Korn, en Israel? Bien, como vos sabés y nuestros queridos oyentes saben y los que nos ven, acá nunca está aburrido el tema. Primero ya van a ser 3 semanas del nuevo gobierno y Israel todavía existe, todos los que tenían las Schwarze Nebues que di Medine Betintergein, que el país va a desaparecer, por ahora estamos. A propósito de algo de la guerra, y después voy a lo que pasa acá, hay un escándalo con Polonia. Hoy el embajador de Polonia fue citado a la Cancillería porque el Parlamento polaco, la Cámara Baja, aprobó una ley no muy kosher le Pesach, digamos, que suspende todo lo que sean los reclamos de propiedad que los nazis hicieron de los bienes judíos,
y si hace más de 20 o 30 años que no se presenta ningún tipo de reclamo, el gobierno polaco ha decidido que no va a haber más pagos, no va a haber más compensaciones. Y esto ha creado una situación de tensión entre Israel y Polonia, donde quedó claro que la protesta de Israel, primero las relaciones entre Israel y Polonia, que queda claro que esto no tiene nada que ver con la negación de la Shoah, del Holocausto, con un tema puntual que afecta a muchos judíos polacos que sobrevivieron a la Shoah y a sus descendientes. Paralelamente, el embajador de Israel fue citado a la Cancillería polaca. Las relaciones están bastante tirantes hace 2 años porque este Parlamento cada tanto promulga leyes que tienen que ver con el Holocausto, que está prohibido comparar o enganchar a Polonia con la culpabilidad del Holocausto, de la muerte de los judíos. En fin, esto va a traer cola. En el tema interno, lamentablemente, por culpa de la irresponsabilidad de mucha gente, hemos vuelto con el tema del corona. Hay un rebrote no grave, pero tiene que ver con la variante Delta, que en realidad es la variante hindú, pero las Naciones Unidas, los hindúes protestaron, entonces no se le dice más la variante india o hindú, es la variante Delta. Hemos vuelto a usar barbijos o mascarilla en los lugares cerrados, en el transporte público, cuando se va a los consultorios médicos, y se está incrementando la vacunación de los chicos de entre 12 y 15 años y también a los un poquitito mayores que todavía no se vacunaron. Hay, por ahora, el primer ministro Bennett, acostúmbrense, primer ministro Bennett, dijo que no va a tomar medidas extremas, que son recomendaciones, que son pedidos. Yo te diría, Abraham, queridos amigos del equipo y la gente que nos sigue, hay un cambio, hay un clima diferente en Israel, la manera de comunicar las cosas, cómo se toman las decisiones, y hay un tema, otra papa caliente que le dejó el gobierno saliente, y es una ley que se tiene que renovar, que se llama la ley de la nacionalidad, que tiene que ver con que una prohibición de unificar familias de palestinos o palestinas que se casaron con árabes israelíes y que puedan venir a vivir a Israel, no Hasbe Jalila, que los que viven en Israel se quieran ir a vivir al otro lado, al lado palestino. Y hay todo un lío porque dentro de la oposición es un tema, porque todo este tiempo ellos iban prorrogando la ley y ahora quieren votar en contra. Pero dentro mismo de la oposición hay gente que por una cuestión de principio dice, pues yo no puedo aceptar libremente que esta ley desaparezca. Y en la coalición de gobierno, tanto los diputados del Partido Árabe Ram, como algunos diputados de Meretz y también gente en Abodá, están en contra de que esto se renueve. En fin, acá hay una bolsa de apuestas, Abraham, que los invito también a ustedes a participar, y es la siguiente, tipo Reterich, digamos. ¿El gobierno lo va a voltear el Likud y la oposición o se va a caer solo? Hay una duda, mira, en la televisión, en la radio... ¿No hay una tercera posibilidad que se mantenga? Bueno, ese es el deseo de mucha gente. Eso es el deseo de mucha gente, y aquí va a tener mucho que ver, y ya tiene mucho que ver, la actitud que adoptan los jefes de los partidos. Voy a hacer un último dato interesante. El Partido Árabe Ram se opone a que esta ley se prorrogue. Hoy una discusión terrible en la Knesset, pero un tema interesante. Cuando le dijeron a Abbas, el jefe del partido, pero usted está en la coalición, y el hombre contestó, quiero decirle que es uno de los tipos más, usan un término que en yiddish no sé cómo se dice, a ver, es un piola bárbaro. Dijo, señor, es la primera vez en la historia del Estado de Israel que formalmente un partido árabe
forma parte de una coalición de gobierno. Para nosotros también es algo nuevo. Todo este tema de la disciplina de la coalición, de la disciplina de gobierno. Yo tengo mi propio blog, mi propia gente me vota en contra. Téngannos un poquitito de paciencia. Estas son las novedades por ahora. Yo creo que no va a ser fácil el tema, pero van a tratar de sobrevivir. Y lo último es que el Likud le deja cosas al gobierno que hay ahora, cosas que él tenía que haber resuelto antes, pero no los resolvió y ahora aprieta al gobierno, como puede ser que no resuelven, este tema es uno, algunos asentamientos ilegales es otro. En fin, se freila Hinsteiki. Bueno, si es Freilich in Stetl, vamos a un Bukowiner Freilich, porque no hay nada mejor que un Freilich. Lo que yo descubrí hace unos años es qué es Bukovine, no como lugar geográfico, sino que es Buk. Y yo espero que alguien, yo las fotos las vi, ¿alguien vio alguna vez en su vida una haya? Un árbol, haya, H-A-Y-A. Hag, la haya. Yo sé que existe un árbol, no sé cómo es. Yo sé que en España hay hayedos, bosque de hayas o hayales. Pero nos vamos a Bukovine, que es un lugar de hayas, y vamos a bailar a Bukoviner Freilich. Adelante, Lucas. Good, señores, vamos al retenish, a la resolución. Nehama también acertó que quien cantaba Odessa Mama era Aaron Lebedev.
un personaje muy, pero muy interesante que nació en 1873 en Ryazan, Yiddish, Belarus, en la ciudad de Gomel. En la Primera Guerra Mundial estaba enrolado en el ejército y llegó como actor también a la ciudad de Manchuria, Harbin, donde se hacía teatro en yiddish y se publicaban diarios. Y era el Litvak en la escena y en el vodevil yiddish. Fue Aaron Lebedev. Y ahora cerramos nuestro segmento de Neue Jiddische Show y pasamos, Lucas, a die ganze Jiddische Show in ganz nach Jiddisch. Jiddisch redt ihr, also ich grinst, Jiddisch lebt ihr, weil wir singen, Jiddisch reden, Mami, hat es nicht. Wir haben die ganze Jiddische Show, ein Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Jiddisch. Jiddisch redt ihr, so in Pain. Seine Freund und jetzt ein bisschen Informations. Gedenkt als dem 12. Juli eibt sich ein internationaler Seminar von jiddischer Sprache und jiddischer Literatur und man kann sich noch verschreiben. Es seien noch verblieben einige Plätze. Es ist durch Zoom jeden Tag bמשך 3 Wochen. Man muss sich verschreiben. Und gedenkt, dass jeden Mittwoch kommen vor Mittwochabenden in Ivo 7er Argentiner Zeit. Und dem ersten Mittwoch ist der mit Lieder, wo man behandelt jiddische Lieder auf verschiedene Themen. Dem 7. wird es sein gewidmet England. Dem 3. Mittwoch für jeden Chodesh machen wir eine Masterclass, eine Lektie und eine Schmues mit Gustavo Bulgac von Los Angeles wegen jiddischer Musik. Und dem letzten Mittwoch für jeden Chodesh führe ich mit der Jiddisch-Tisch in ganzen auf Jiddisch. Und die Themen wird sein, dem kommenden Mittwoch, 7er Argentiner Zeit, Liebe und Sex in dem jiddischen Folklore und in der jiddischen Literatur. Also das ist wahrscheinlich Informations. Und wahrscheinlich Informations geben wir euch herüber mit Itzik Horn, was tut sich auf Jiddisch und jiddische Motiven in der jiddischen Medine. Also, erstens, Nächten ist gewesen der Jahrzeit von Chaim Grade, was ist gestorben dem 26. Juni 1982. Gerade zusammen mit Sutzkever seien gewesen von den wichtigsten Mitgliedern von der Jungwilne. Und es ist da die Woche ein paar gedenkendige Chaim Grade. Und Freitag ist erschienen eine Anthologie, was heißt, ein Ring jiddische Poesie von der Serie Bibliothek von der einseitigen jiddischen Literatur. In einem kommenden Programm, wenn wir öfter reden wegen der Serie, was ist schon der 7. Buch, was geht heraus, und das ist gestützt von der nationalen jiddischen Instanz. Und eine andere Sache, was ich will euch erzählen, dass der Jiddischspiel hat angegeben mit seiner Aktivität im Ganzen mit 3 oder 4 Pieces
Die schönste ist eine, was hat zu tun mit Jakob Bodo, was mir pravet ihm sein Geburtstag. Aber es ist da eine neue Piese, was heißt, wie zu seiner jüdischen Mama in 10 Lektions. Und das ist eine sehr wunderbare Piese. Und alle Wochen sind sie in der zweiten Stadt miteinander Piese. Mit der größten Erfolg. Und ich will da sagen, was öfter die Menschen kennen nicht, wie so es funktioniert, der Jiddisch. Ihr geht in Theater, es ist da eine Übersetzung. Ihr bekommt also, was Abraham hat jetzt auf sich. Treiblich. Eigentlich, es kennt man so. Euch wir verstehen nicht sehr gut Jiddisch, ist da 2 Übersetzungen. Auf Hebräisch und auf Russisch. Und es ist sehr interessant zu sehen, als der Eulam, was geht zu sehen, der jüdische Theater, ist nicht alle seinen alten Jiden, was kaum sie gehen. Seinen da eine Sache, junge Peinimer und junge Hebräer, was lernen sich Jiddisch. Und so zu tun euch, und ich meine, Abraham, als in den kommenden Programmen darf mir auch eben zu reden wegen dem, weil es ist da jetzt der ganze Kampagne, können wir sagen. Erstens, was los gerät wegen, man soll nicht trachten, dass Jiddisch ist bloß durch Titel. Zweitens, es hat zu tun bloß mit Goles, weil die meisten Schreiber und die meisten Ideologen von der zionistischen Bewegung haben geschrieben auf Jiddisch und gerät auf Jiddisch. Es ist interessant, weil es ist da eine ganze Politik jetzt zu bringen, noch einmal, es ist nicht schlecht sein in Ashkenazi und es ist nicht schlecht zu reden auf Jiddisch. Und ich meine, als wir davon euch helfen, die dosige Kampagne, nicht bloß in Medinas Israel, sondern auf der jüdischen Welt, auf der ganzen jüdischen Welt. Das sind die Neues. Und uns gewollt schicken a Gruß Emetzen. Ja, ich habe gewollt schicken a Teire Chaverte, wo sie hört und sie kriegt auf ihn ständig, sie betont sich nicht, weil, aber sie scheint sich. Ich schicke mir einen Gruß Roxana Dobrin von Belgrano. Opa, a herzigen Gruß. Und als du hast übergegeben, a Gruß von Israel, weil wir verbeten, a jungen Kenner von Jiddisch, was vernimmt a wichtig Amt in Schweden. Und wir wollen sich bekennen mit Jan Hessel von Schweden. Und wir wollen lernen, was hat uns zu informieren wegen Jiddisch in Schweden. Lukas, lass mir lernen. Ist Ihre Freund ein, will mir zufahren in Schweden. Und in Schweden will mir sich treffen mit Jan Hessel, a teurer Chaver und a Tuer für Jiddisch, a Lerner von Jiddisch. Und mit ihm will mir schmuesen wegen Jiddisch in Schweden. Shalom Aleichem, Jan, was machst du? Aleichem Shalom. Es ist gut bei mir. Es hat einen schönen, heißen Tag. Oh, wir seien dir Mekane, weil da ist Tage kalt. Wir haben eine Stunde mit dem Winter. Wir haben 30 Grad. Oi. Wir haben öfter 20 Grad winziger. Lass mir reden nicht vom Wetter, nur von Jiddisch. Was tut sich mit Koyach Jiddisch in Schweden? Ich will probieren zu geben, mal kurz meinen Überblick, weil es eine besondere Sache in Schweden, weil Jiddisch hat heint den Status von einer nationalen
Minderheitssprache bei uns. Erklär uns, was meint es und sie das ist gut für Jiddisch. Das ist ein Status, was man hat gegeben, weil man will stützen und also sozusagen unterhalten ein bisschen Jiddisch. Und das ist nicht so leicht, weil das ist eine schwache Sprache bei uns mit winzig Redners. Aber man tut, was man kann. Das ist, ich will ein bisschen versuchen so. Erstens ist das, als man halt ein Auge auf die Entwicklung, was tut sich mit Jiddisch. Aber auch, dass man hat eingesetzt, dass eine Ausbildung in Jiddisch auf eine akademische Madrege und auch, dass man hat gewollt einsadern Muttersprachbeziehung für Kinder. Aber das ist eine Schwierigkeit, weil man hat so winzig Lehrer, was seinen Fähig zu lernen. Danke. Ich will verstehen eine Sache. Das heißt, die Regierung stützt dem Limit von Jiddisch. Ja, Punkt also. Das ist also stark reguliert. Das ist eine Fakultät, wo man arbeitet nur mit Jiddisch. Und was tust du in dem dosigen Projekt? Ja, ich arbeite auf einem Amt. Das ist ein meluchischer Organ, was heißt Sprachrat, der Sprachrat, okay. Wo man arbeitet mit Sprachplanierung und Sprachpolitik. Das ist also ein bisschen hypothetische Arbeit, ja. Das heißt, bist du ein Stückchen Minister für Jiddisch? Ja, ich bin also wie ein Ambassador. Aber das ist eine Schwierigkeit, weil man will arbeiten nur zu den Menschen, die benutzen sich von Jiddisch, ja. Und ich treffe sich mit jenen Menschen auf meiner freien Zeit. Auf der Arbeit bin ich mit Politikern, mit Chinovnikes und mit den anderen Menschen. Also das ist eine Sektie, eine jiddische Sektie für Jiddisch. Warte, das heißt, dass ich bin inmitten und alle davon seien zufrieden mit mir. Und das ist nicht so leicht allemal, weil das ist ein größter Konflikt bei uns, weil man hat gewollt, aber der Schützen Jiddisch, aber sie do voran jeden, was sie haben, nicht so stark lieb Jiddisch. Und man hat zerteilt die meluchische Mittel auf 2 Zadodim, das heißt auf die Versammlungen durch Seierrat und euch auf die Vereine und Organisationen, was vernehmen sich mit Jiddisch. Und nach so herum hat die Meluche geschaffen einen noch stärkeren Konflikt zwischen Jiddisch und, lass mich sagen, Hebräisten. Aber es ist da derweil ein bescheidener Budget für Jiddisch. Ja, und das ist, weil man hat abgeschnitten von einem anderen Budget. Das ist die Sache. Ich verstehe. Ja. Und jetzt das heißt, was tut man? Man gibt daraus Material, man hat Radioprogramme in Schulen. Was tut man? Man hat gewollt stützen Verlagen, was sie publizieren Bücher auf Jiddisch. Und in Unheim ist das gewesen, weil gewisse Menschen haben das ausgenutzt. Jetzt hat man strenge Forderungen, aber man gibt stütze eine Publikation, was heißt Jiddischland. Das ist ein Journal von Jiddisch und jiddischer Kultur, was ist auf sehr hohe Madrege. Und das ist mit Stütze von der Meluche bei uns. Und wie können das bekommen? Wie können unsere Zuhörer zukommen zu dem Material? Man darf nutzen Google und suchen auf Jiddischland. Und da ist ein Verlag, was heißt Olnianski Text. Was sie geben das heraus. Und man kann das finden. Ich hasse rüber. Wie soll darf man suchen? Jiddischland, Olnianski Text. Jansky. Das ist Olnianski. Es muss noch schreiben und wir wollen einen Song geben in unserer Seite von Argentinien Rivo, die wir sollen kennen, verspreiten dem Journal, weil sie sehr interessant zu sehen, was tut sich auf dem literarischen Gebiet in Schweden. Und das ist euch interessant, weil man drückt euch ab Lieder von jungen Poeten, euch Deutschland, aber euch Lieder und Texten von
gar bekannte Menschen, was seien schon bekannt bei alle Jiddischisten, aber man hat ein paar neue Sachen neu getan. Ist interessant, Jan, wie kommst du zu Jiddisch? Das ist es ist nicht kein Sod, als ich bin Ago. Und als Sachmenschen wundern sich, was ich bin, also verhabt von Jiddisch. Und das sind verschiedene Menschen, was sie wundern sich. Aber ich meine, als Jiddisch ist so interessant, dass es mir ein größer Jiddisch, was nicht alle Goyim wollen sich vernehmen mit Jiddisch. Aber das ist, was soll ich sagen? Ich bin euch etwas interessiert in Russisch und er fordert nicht von mir, als ich soll werden ein pravoslavner Christ. Aber wenn ich bin gewesen, ganz jung, habe ich gehört Jiddisch auf ein Radioprogramm und ich habe gehalten, dass das ist schön, das ist ein bisschen ähnlich zu Schwedisch. Man hat gesungen, es ist gewesen Musik von Sprache bei mir und ich bin geworden verhabt und ich habe sich ungeheuer zu lernen und das Lernen sich ist gegangen ganz gut und ich bin nicht kein größer Talent von der Scheunes und zu lieb dem habe ich weiter gestrebt zu lernen sich besser und das ist. Aber ich sag Eides, als du bist ein Action von Limut und du sitzt und du knellst und du quetscht der Bank und du redst und du studierst und du lehst. Ja, das ist das ist jemand wie ein Lebenssteiger bei mir. Ich bekomme so viel Chaverim durch Jiddisch, als einmal habe ich gedacht, dass öfter darf ich probieren an einem anderen Feld. Ich gehe ein bisschen weiter. Man hat mich zurückgezogen inmitten von den Chaverim. Das ist, danke, mein Lebenssteiger. Gut, ist für uns gewesen, ein Vergnügen zu stehen in Kontakt mit dir und ob du willst etwas erzählen, interessant, so hast du die Gelegenheit, Jan. Ja, was willst du übergeben unsere Zuhörer, nicht nur von Argentinien, nur von der ganzen Welt, weil du darfst sagen, als unter der Zuhörer sich zu die neue jüdische Show von der ganzen Welt, von der solche Erde, wo Odem Arish noch dort nicht getan, was Odem Arish und Flekton in die ersten Jahren. Ja, ich tue trachten, es ist ein bisschen interessant mit den Gesetzen in Schweden, weil man hat das so eingeordnet, das System, wo die meluchische Transmittierdiensten dürfen übergeben, eine gewisse Zahl Programmen auf Jiddisch. Und das ist einer der Programmen für Kinder. Und ich meine, das ist eine große Meile, weil das ist eine seltene Sache. Es ist ein bisschen schwer zu finden, weil das ist gezielt nur auf Schweden. Aber wir können das finden euch in Ausland. Aber ich habe es gehört, dachte ich, ich mache nicht kein Toes in YouTube. Du hast da reingestellt einige Teile von Programmen für Kinder. MS. Ja. Wir können das finden in Google. In Google und in YouTube. Ja, aber es ist ein bisschen interessant, weil zumal seien die Programme nicht so gut zugepasst, weil man hat nur übergesetzt Programme auf verschiedene Sprachen, das heißt bei den Somalier und bei den Russen und man isst Fleisch und das ist nicht so schön, aber das gibt ganz gute Programme, was man hat gemacht und ich hoffe, dass Menschen werden gefunden über der ganzen Welt und wenn man gefunden nicht, kann man sich stellen in Verbindung mit der Chave, was kann ja allemal, kann man suchen und gefunden etwas. Ist Jan, für mir ist persönlich ein Vergnügen, wir kennen sich schon in einer bisschen Zeit, du wirst uns reinschicken, dass wir sollen reingeben in unsere Schmueskästel und in unsere Webseite von Argentina Rivo die gehörige Adressen und ich nehme dich herzlich herum und für unsere Zuhörer ist gewesen ein Vergnügen zu hören, ein Gruß von Schweden. Schönen Dank euch. Ich bin so zufrieden. Man kennt sich schon, ich meine, das ist mehr als 10 Jahre, was wir kennen sich einer dem anderen. Ich habe schon vergessen, Jan. Ich habe schon vergessen, Jan. Sei gesund.
Sei gesund und stark und ich nehme dich herzlich herum. A Sei gesund und schönen stark. Dank und wir setzen vor mir der ganze jüdische Show. Gesund und stark. Nu, was sagt ihr zu dem? Ich meine, sie gewinnt ganz interessant. Ja, Wir ein feiner Bocher. Du hast mit ihm gelernt, ich mache nicht kein Toes in Tel Aviv. Ja, er hat versucht, mein Gießer. Lieb gehabt, mein Gießer, ja. Giso oder Rosselfleisch? Nein, on Fleisch. On Fleisch. Ja, du bist ein Veganer. Ja, Nein. Hey, nein? Ich esse veganisch. Nee. Wenn- Euch, wenn man gibt dir. Punkt wie ich. Nein, Feivlise esst nicht kein Fleisch. Ja, Pfeife ist nicht ganz. Itzik, was herzig, Itzik? Ich will erzählen, mit der 10 Jahren zurück oder ein bisschen mehr, habe ich gearbeitet in Keren Kayemes, in Israel. Ich bin der Direktor von der Departement für Lateinamerika. Ich gewinne Kinos von allen Präsidenten von Keren Kayemet. Und der Präsident von Keren Kayemet von Schweden ist euch nicht gewinnt, der ist gewinnt Goy. Aber er sagt sie, nicht bloß hat er geredet Hebräisch, er hat euch geredet Eufidisch. Und in Spanisch hat er geredet, weil er hat gelernt, in die nordischen Länder, wirst du treffen, Fünf Sprachen, Minimum. Jeder Skandinavier besitzt 5 Sprachen. Aber ich wollte bringen eine Anekdote, dass nicht bloß Eufidisch, euch in Keren Kayemes ist gewesen ein Präsident von der Keren Kayemes, er ist euch nicht gewesen kein Protestant der Gal. Nein. Er hat sich mal interessiert in Medinas Israel und in Keren Kayemes. Von Israel hat Batya Litvak nicht getroffen, dem Rettenisch, es ist nicht Pesach Geburtstag gewesen, aber Arn von Montevideo hat ja geschossen und getroffen. Und wo ist Silvia? Wir heben sich an zu gesegnen. Eider, wir treten zum letzten Lied. Ja, Silvia, jetzt bist du die Erste. Lassen wir sich treffen nur auf Simches und die kommende Woche, weil wir sehen extracurriculare Tätigkeiten bei dem Seminar. Dank. Sei gesund. Lukas, ein totals geklappt, ein Leben auf dir. Dank, Jossi Schwerber. Pavolje lerne ich, sicher, nu. Amol wird alles klappen, viele besser. Ja, nur sicher. Itzikel, ein schönen Dank dir von der irischer Medine. Wir haben eine gute Woche, eine stille Woche und dort sein Gesinnt, wie sagt Sergio, sin falta. Sin falta, unbedingt. Sergio, sei gesund und stark euch. Und aufzuschließen unser Programm, auf zu der ganzen, solche Typen wie Jan Essel in Schweden, der Vorsitzender von Keren Kayemet in Schweden, weil wir loslernen noch eine interessante Figur von jüdischen Lied, was kommt zu Jiddisch durch den jüdischen Nigen. Ein Geborener in Texas, der Tate, ein Offizier in der amerikanischen Armee, ein Schiffskapitän. Hat euch geehrt, jüdische Lieder. Hat geehrt Sidor Belarski und ist ein Zicht geworden von Sidor Belarski. Hat gesungen, singt in der Opera von San Francisco. Sein Name ist Anthony Russell, hat sich Megaier gewesen, Hassene gehabt mit dem Rabbi
mit dem Rabbi von an reformister jüdischer Keile in San Francisco und singt, gleibt mir, nicht stärker von Sidor Belarski. Mit Anthony Russell ist aufgetreten mit ein paar Jahren zurück auf ein Konzert in Ivo von New York. Wir haben die Rekordierung für unsere Zuhörer und allebei wird sich uns eingeben, einmal ihm zu verbringen in Buenos Aires. Ist bereit zu kommen, das garantiere ich euch. Also erst wir schließen unser heutiges Programm mit Anthony Russell und wir gesegnen sich auf bis der kommende Woche. Gesund und stark, Anthony Russell singt a traditionell Lubavitch-Lied, wo sie singen bis 90. Tag die Chabadnikim auf Ukrainisch. Und Chaim Ziplowski, der Kommunist, hat es übergesetzt auf Jiddisch und Anthony Russell singt es auf Jiddisch. Ciao. Lo mirern, Lukas. Ist noch nicht on der Morgen, sie ist noch da, es Stiegelein, lass mir sich nicht sorgen. Sie ist noch da, es Stiegelein, lass mir sich nicht sorgen. Na, 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 ja, mama, beim Leben, in ihrer Zasche der Welt, wird mir euch nicht geben. In ihrer Zasche der Welt, wird mir euch nicht geben. Na, 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 ja, mama, ja, mama, ja, mama, Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Die ganze Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik Dinaye Yiddish Show und Die ganze Yiddish Show. Und mir warten auf euch die kommende Woche.